Reporte 100. Para platicar sobre esta denuncia y estas medidas cautelares que ha emitido el INE, está con nosotros la senadora Citlali Hernández, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Citlali, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Se volvió loco Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Este fin de semana, después de lo que le ordenó la Comisión de Quejas del INE, o sea, desatado anda el empresario. Pues mira, en vez de ponerse a reflexionar cómo abonar a un debate público mucho más sano, pues reacciona de una manera profundamente violenta, porque el sentido de la queja justamente es, no podemos acostumbrarnos a que a las mujeres que hacemos política se nos intente denostar por cosas que no tienen nada que ver con la política, ¿no? En mi caso, por mi peso, por mi talla, por mi figura, por mi cuerpo, por mi por mi apariencia y no por mi quehacer político. Y pues el INE ha descubierto que hay casi 100 publicaciones, le ha pedido que las baje porque todas se refieren a mí de una manera ofensiva por mi peso, y le ha pedido que siga expresándose y actuando con libertad, pero sin discriminar ni violentar. Y la respuesta, pues en vez de ser el autoanálisis, la autocrítica, la mejora de sus expresiones, pues ha sido profundamente violenta, lo cual significa desacatar la medida cautelar de una autoridad. Vamos a ver qué pasa. Lo que estaría haciendo el INE, pues es pedirle directo a la red social Twitter, ahora conocida como X, para pues que baje estas publicaciones. Sí, la reacción de Ricardo Salinas Pliego es que no lo va a bajar porque no es funcionario y no es servidor público. Bueno, la ley establece que la violencia política de género es dirigida hacia las mujeres que hacemos política o que ejercemos nuestros derechos políticos, y es emitida esta violencia pues por personajes públicos, pero también por personajes particulares que buscan justamente inhibir la participación política. Es decir, desde el 2021 hasta la fecha, Salinas Pliego casi todos los días, a veces por semana, se ha dirigido a mí de una manera grotesca, violenta, por mi peso, insisto. No ha criticado mis posturas políticas, lo que hago en el Senado, no, se ha fijado solamente en mi cuerpo. ¿Y qué busca? Porque además es un ataque sistemático que provoca que otros usuarios me manden figuras de cerdito, se refieran a mí como senadora con C y otras expresiones en ese sentido. Pues pareciera que lo que busca es inhibir mi participación política o dañar mi imagen pública, que es lo que sostiene, digamos, las leyes, que puede ser sancionado cualquier personaje público o particular, porque al final es violencia política de género que inhibe. Mira, yo creo tener la fortaleza mental, emocional y la autoestima suficiente para no dejarme amedrentar por estas expresiones, pero hay mujeres que me han dicho, no, pues de ver cómo la atacan a usted, pues ni ganas de participar en política, porque se tiene que ser muy duro para recibir los golpes. Y yo creo que fundamentalmente por eso presenté la queja, porque pues no se trata solamente de mí, sino de todas, ¿no? Es decir, no podemos acostumbrarnos a que las mujeres que hacemos política vamos a recibir siempre violencia por nuestra condición de género. Sí tenemos que saber, quienes hacemos política, que estamos bajo el escrutinio y podemos ser criticados por nuestras decisiones políticas, sí, pero no por nuestras apariencias. Ya hay antecedentes, Citlali, de particulares que han sido sancionados por el INE y por el Tribunal Electoral por violencia política de género. Pues recuerdo el caso de Sergio Zaragoza, de México Elige, contra Wendy Briceño y contra Lili Telles, justamente. Así es, sí, hay varios ya antecedentes que justamente con base en esas jurisprudencias se basa esta decisión del INE. Insisto, la ley es muy clara, no busca censurar a nadie, busca que el debate sea sin discriminar a nadie, porque además por eso se gestan de repente personajes como Trump o como Bolsonaro, otros personajes que vemos en el mundo, que desde su posición de poder, sobre todo económica, pues demeritan a las personas por su condición de indígenas, por ser mujeres, por pertenecer a la diversidad sexual, por el tono de piel, por su origen social, por lo que sea, y eso pues en cualquier parte del mundo es expresión de odio que no podemos permitir que siga avanzando. ¿Irás por la vía penal, Citlali, contra Ricardo Salinas Pliego?
Mira, yo no descarto que si él continúa con su violencia, yo continúe también utilizando pues la ruta jurídica para, por un lado, provocar la discusión pública de que este tipo de expresiones no solo son incorrectas, sino que son peligrosas para el debate público, y por otro lado, para tratar de hacerle entender también a Salinas Pliego que su dinero pues no le da la impunidad que pareciera que él cree que tiene en sus expresiones, en sus reacciones sobre estas medidas. Entonces no descarto yo explorar otras vías jurídicas, insisto, no por mí, porque yo creo tener la fortaleza he aguantado casi 3 años este tipo de violencias, pero sí me parece que tenemos que ponerle un alto a los agresores y a los abusivos, en un país donde además la violencia hacia nosotras de repente, incluso nosotras mismas, la normalizamos. Y yo haré todo lo posible en mi papel de senadora y de figura pública para detener estos discursos y que otras mujeres que participen en otros momentos tengan el camino mucho más allanado y que no se enfrenten a este tipo. De hecho, fueron polémicas las palabras de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres hace unos días, cuando pidió que la violencia política en razón de género no debe ser politizada ni banalizada. Palabras más, palabras menos, les dijo a las mujeres: aguanten vara porque están en política. Esto que dijo la titular del InMujeres, ¿qué opinión te mereces, Citlali? Mira, yo conozco la trayectoria de Nadine Gatzman, que es la titular de InMujeres. Por supuesto ha hecho mucho por combatir la violencia. Creo que tenía un contexto específico y fue sacada de contexto. Sin embargo, bueno, creo que es claro que no podemos aguantarnos. Es decir, por un lado es normal que cuando haces política te enfrentes al escrutinio público, y eso hay que entenderlo, porque cada vez la vida pública es más pública. Y sí creo que a veces, por nuestra posición de mujer, es muy posible que algunas mujeres digan, pues todo es violencia política de género y nos victimicemos. Pero creo que justamente este debate puede producir eso. ¿Hasta dónde yo como senadora puedo recibir una crítica, y no importa si soy mujer o si soy hombre, la crítica ciudadana, la crítica de todas las personas tiene que existir? ¿Y hasta dónde es violencia política de género? Sí. A mí mucha gente me ha cuestionado por mis posiciones políticas, por lo que sea, no tengo tema. Pero en este caso específico es una violencia política de género, porque se mete con mi peso, que no tiene nada que ver con mi actuar político. Entonces, un poco creo yo que la titular de InMujeres se refería a eso, ¿no? A no banalizar o no utilizar para todo la violencia política de género, porque también nosotras vamos construyendo, insisto, en pleno siglo XXI, las mujeres apenas llevamos 70 años haciendo política, y lo que significa es en términos de retraso, de letargo, y de que nosotras de alguna manera somos nuevas también en el tablero político, y creo que tenemos que cuidar justamente que no todo sea violencia política de género, y que no digan, las mujeres ya ni las tocas ni les pueden decir nada. No, somos firmes, somos duras, estamos dispuestas a dar debates políticos, pero debates de ideas y con argumentos, no que minimicen nuestro actuar político a que somos sumisas o a que se metan con nuestros cuerpos o con otro tipo de cosas. Sí, Citlali, también la Comisión de Quejas del INE determinó que el presidente López Obrador ha cometido violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez. Palabras más, palabras menos, de Xóchitl ha dicho que un grupo de hombres la puso ahí, a Xóchitl, para ser posible candidata presidencial del ala conservadora, así lo ha dicho el presidente. ¿Ha ejercido violencia política de género el presidente contra Xóchitl Gálvez, Citlali? Mira, yo creo que hay un buen ejemplo de cómo se utiliza a veces la posición de género para victimizarse. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo. El presidente ha denunciado y ha demostrado que han sacado de contexto en el documento que propone esta queja hacia él, pues varias frases de contexto. Yo creo que el presidente nunca se ha referido a Xóchitl Gálvez por su cuerpo, por ser mujer, nunca la ha denostado como lo ha hecho Salinas Pliego hacia mi persona. Y lo que sí ha dicho, y yo creo que varios lo compartimos, es que no es... Xóchitl Gálvez busca ser candidato del PRI, del PAN y del PRD, de un frente que ha abiertamente hecho que exista Claudio X González,
y el presidente ha puesto sobre la mesa eso, que Xochitl busca representar a ese grupo de interés que es el frente opositor. De ahí en fuera yo creo que no ha cometido violencia política de género. Sin embargo, mira, lo importante es que hay leyes que se están utilizando las vías jurídicas para dirimir ese tipo de controversias, que el INE está actuando con base en los documentos o en la manera en la que se presenta una queja, y yo creo que ambas quejas irán al Tribunal Electoral. El presidente ha dicho que no está de acuerdo con lo que decidió el INE, sobre todo porque sacan de contexto y tergiversan sus dichos, y Salinas Pliego, bueno, ahí están sus tweets, no hay manera de manipularlos, son brutales, son violentos, seguramente también irá al Tribunal Electoral, y vamos a ver qué se decide, pero yo creo que es importante debatir públicamente qué sí es violencia política de género, sí, qué no es, hasta dónde el debate es parte del debate político cotidiano, y hasta dónde estamos denigrando o atentando contra la dignidad sí. de una persona. El presidente ha dicho que Xochitl la han puesto hombres ahí, dice, la señora Xochitl Gálvez es Fox, es Salinas, es Claudio X, están atados, los imponen y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía, lo demás es pura faramaya. Esto lo dijo el presidente el 11 de julio. Xochitl fue impuesta por la mafia del poder. Luego también el 14 de julio dice Xochitl, pues Xochitl porque nació en un pueblo habla a veces con groserías, no, es popular. Bueno, básicamente lo que ha dicho es que le han puesto hombres ahí, es en conclusión. Bueno, yo no veo que diga que le han puesto hombres, ha dicho que representa los intereses, sí. Es una realidad, representa los intereses de Claudio X González, representa los intereses de Vicente Fox, de las cúpulas del PRI, del PAN, del PRD. O sea, si eso le ofende a Xochitl, pues es una realidad. Ella busca a mí no me ofende que me digan que yo represento los intereses del proyecto de transformación que encabeza el presidente López Obrador. A mí me enorgullece y no me parece violencia política de género que digan que yo represento al presidente o que yo respaldo el proyecto del presidente. Eso no me parece que es violencia política de género. Yo creo que, insisto, hay que debatir. El presidente nunca ha dicho que Xochitl está sometida a hombres, ha dicho que representa a esos cúpulas y esos representantes del viejo régimen. Es mi posición personal. Yo creo que el presidente nunca ha buscado denigrar o atentar contra la dignidad de nadie. No se compara con la violencia que ha ejercido Salinas Pliego en términos de llamarme cerda, hipopótamo, de hacer alusiones constantes a mi cuerpo, de utilizar figuras, imágenes de puerquitos, etcétera. Es decir, yo creo que el presidente nunca se ha metido con la condición ni de raza, ni de condición social, ni del cuerpo de ninguna persona, ¿no? A eso me refiero. Yo creo que el debate político puede ser duro. A mí me han dicho que yo cuido las espaldas del presidente y soy ciega defensora del presidente. Pues sí, yo sí creo en el presidente y lo defiendo, y eso para mí no es violencia política de género, pero que se metan con mi cuerpo sin hablar de otra cosa, pues creo que es muy diferente a lo que ha hecho el presidente. Sí. En el caso de Xochitl Gálvez, pero bueno, pues ahí está la discusión de los dos casos por la vía de la autoridad electoral. Sí, a partir de esta polémica con Ricardo Salinas Pliego, reprobable por supuesto, Citlali, han publicado tweets tuyos de hace muchos años, del 12, del 13, donde te refieres a Felipe Calderón como enano o estúpida Josefina Vázquez Mota. Sí, pues a raíz de estas medidas cautelares han buscado cualquier cosa para regresármela. Sí. Han hecho un análisis exhaustivo de mis tweets anteriores. Yo tengo 33 años, fui diputada local en el 2015 y fui electa senadora en el 2018. Los tweets que han sacado es de cuando yo era activista y era una ciudadana, que por supuesto no me enorgullece haberle dicho enano a Felipe Calderón. Felipe Calderón es el peor presidente que hemos tenido, ensangrentó este país. Hay mucho más que decir en su apariencia física,
creo que de eso se trata, de cómo vamos madurando, cómo vamos mejorando en el debate público. No se encontrará, y de eso estoy segura, ni una sola expresión que denigre a ninguna persona, en mi calidad ni de diputada local, que fui diputada en la ciudad, ni de senadora, ni de dirigente del partido. Es decir, no es lo mismo la expresión que yo tuve como ciudadana hacia actores políticos, a la expresión que hoy tiene Salinas Pliego sistemáticamente contra mi persona, que formo parte, digamos, de un proyecto político y que hago política. Sí. Entonces, por supuesto que no me enorgullece las expresiones que tuve cuando era joven, ciudadana y activista. Hay que elevar el nivel de debate y de eso se trata. Entonces, bueno, claro que sacan ese tipo de tweets, existen algunos están inventados, pero yo creo que en los últimos años, como una actora pública, he sido muy respetuosa, debatido duramente mis posiciones, pero nunca me he metido a denigrar a ninguna persona, ¿no? Entonces, es digamos de lo que se trata. Ojalá Salinas Pliego, a partir de este momento, pues reflexione y diga, bueno, pues si no le caigo bien o si está en contra de mis posturas, pues que debata contra mí de esa manera, pero no haciendo alusión a mi físico. Muy bien. Citlali Hernández, senadora, muchas gracias por tomar la llamada como siempre. No, al contrario, un gusto. Hasta pronto. Es la senadora Citlali Hernández, ha denunciado a Ricardo Salinas Pliego por violencia política de género. Reporte 100.